Muy buen día, nuestros queridos radios escuchas. Bienvenidos a esta emocionante semana con Jardín de Cuentos, con mi querida Trini y Viviana. Hoy tenemos un personaje que nos trajo Trini para mí, una lectura bastante complicada que voy a comentar de poco, pero estoy segura que con el trabajo que ella nos van a entregar va a ser espectacular. Así que un saludo cortito a todas las personas que me han escrito al Club de Lectura de la Sexta Región en Chile, a Leonor Cifuente, que es una nueva radio escucha, a la residencia activos de adultos mayores que se preocupan mucho por ellos, al Garden Seniors Apartments y a la residencia San Vicente Paul de Ñuñoa. Así que un abrazo, gracias por seguirnos y las dejo con Trini. Adelante, Trini. Muy buenos días a todos, queridas amigas, un abrazo. Voy a volver con un autor que habíamos visto tiempo atrás, Ítalo Calvino. Voy a leerles el cuento La aventura de un automovilista que está en un libro, una antología que se llama Los Amores Difíciles de 1967. Apenas salgo de la ciudad, me doy cuenta que ha oscurecido. Perdonen, antes que nada, el título es La aventura del automovilista. Voy a reiniciar entonces. Apenas salgo de la ciudad, me doy cuenta de que ha oscurecido. Enciendo los faros. Estoy yendo en coche de A a B por una autovía de 3 carriles. Debo hacer un esfuerzo particular para concentrarme en el volante. He subido al coche inmediatamente después de pelearme por teléfono con Y. Yo vivo en A, Y vive en B. No tenía previsto ir a verla esta noche, pero en nuestra cotidiana charla telefónica nos dijimos cosas muy graves. Al final, llevado por el resentimiento, dije a Y que quería romper nuestra relación. Y Y respondió que no le importaba, que telefonearía enseguida a Z, mi rival. No había pasado un minuto y yo ya había comprendido que el motivo de nuestra disputa era poca cosa comparado con las consecuencias que estaba provocando. Volver a telefonear a Y hubiera sido un error. El único modo de resolver la cuestión era dar un salto a B, explicarnos con Y cara a cara. Los números de los kilómetros en los carteles son datos que no me dicen nada, que no responden a la urgencia de mis preguntas sobre qué estará haciendo Y en este momento, qué estará pensando. ¿Tenía intención de llamar a Z o era solo una amenaza lanzada así por despecho? Si hablaba en serio, ¿lo habría hecho inmediatamente después de nuestra conversación? ¿O habrá querido pensarlo un momento, dejar que se calmara la rabia antes de tomar una decisión? Z vive en A, como yo. Está enamorado de Y desde hace años, sin éxito. Si ella lo ha telefoneado invitándolo, seguro que él se ha precipitado en el coche a B. Por lo tanto, también él corre por esta autovía. Cada coche que me adelanta podría ser el suyo y suyo cada coche que adelanto yo. Como si no bastara, se echa a llover. Todo lo que puedo hacer con Z es tratar de pasarlo, no dejar que me pase. Siento enemigos a todos los coches que van hacia a cada coche que es más veloz que el mío. Provocan en mí una punzada de celos. Me bastan, Me bastarían pocos minutos de ventaja al ver con qué prontitud he corrido a su casa. Y olvidará enseguida los motivos de la pelea. Entre nosotros todo volverá a ser como antes. Al llegar, Z comprenderá que ha sido convocado a la cita solo por una especie de juego entre nosotros dos. Se sentirá como un intruso. Quizás Y
Se ha arrepentido de todo lo que me dijo, ha tratado de llevarme por teléfono o bien ha pensado como yo que lo mejor era acudir en persona. Se ha sentado al volante y en este momento corre en dirección opuesta a la mía por esta autovía. Quiero que sea Y la que corra hacia mí. Esta es la respuesta que necesito. Ahora dos coches que van en direcciones opuestas se han encontrado por un segundo junto al otro. En ese encuentro, las cosas que yo diría, algunas seguramente erradas o equívocas, las cosas que diría ella en cierta medida, seguramente fuera de lugar o en todo caso no las que espero. Todo el ovillo de consecuencias imprevisibles de cada gesto y cada palabra significarían mucho. Las cosas que tenemos que decirnos, o mejor, que queremos oír decir, una nube de ruidos. La comunicación, ya difícil por teléfono, resultaría aún más perturbada, sofocada, sepultada como bajo una luz de arena. Por eso he sentido la necesidad de transformar las cosas, de transformarme yo mismo. Lo que cuenta es comunicar lo indispensable dejando caer todo lo superfluo, reducirnos nosotros mismos a comunicación esencial. La Y que yo amo, en realidad, es un haz de rayos luminosos en movimiento. Todo el resto de ella puede permanecer implícito. También con Z, la relación justa puedo establecerla únicamente si él es para mí solo parpadeo intermitente y deslumbramiento. Si empiezo a tomar en cuenta su persona con ese algo, digamos, de patético, pero también de innegablemente desagradable, con toda su aburrida historia de enamoramiento desdichado, no se sabe ya a dónde va uno a parar. En cambio, mientras todo sigue así, está muy bien. Z, que trata de pasarme, se deja pasar por mí. Y, que acelera hacia mí, arrepentida y de nuevo enamorada. Yo, que acudo a su casa celoso y ansioso. Si en la autovía estuviera absolutamente solo, todo sería más claro. Existirían solo tres automóviles, el mío, el de Y y el de Z. El único coche opuesto sería el de Y. El mensaje en que me he convertido solo tiene sentido si Y no se limita a recibirlo como una receptora cualquiera de mensajes, sino es el mensaje que espero recibir de ella. Ahora, llegar a B, subir a la casa de Y, encontrar que se ha quedado allí con su dolor de cabeza rumiando los motivos de la disputa. Si entonces llegara de improviso también Z, se produciría una escena detestable. Y en cambio, si yo supiera que Z se ha guardado bien de ir, o que Y no ha llevado a la práctica su amenaza de telefonearle, sentiría que he hecho el papel de un imbécil. Por otra parte, si yo hubiera quedado en A e Y hubiera venido a pedirme disculpas, me encontraría en una situación embarazosa. Vería a Y con otros ojos, como a una mujer débil que se aferra a mí. Pero ¿y Z? Y si Y corre a mi casa arrepentida para huir de Z, mientras que Z no ha soñado siquiera con moverse de casa. Me detengo en una estación de servicios. Marco el afijo telefónico de y el número de Y. Nadie responde. Es evidente que Y no ha podido dominar su impaciencia, ha corrido hacia A. Ahora
Vuelvo a la autovía, al otro lado, corro hacia A, yo también. En el carril opuesto avanzan los autos en sentido contrario, podrían ser Z. Todo es aún más incierto, pero siento que he alcanzado un estado de tranquilidad interior. Seguiremos los tres corriendo hacia adelante y hacia atrás por estas líneas blancas sin puntos, liberados por fin del espesor de nuestras personas y voces y estados de ánimo. El precio es sin duda alto, pero debemos aceptarlo. Fuera de aquí no hay nadie capaz de recibirnos y entendernos. El cuento es más largo. Si lo quieren entender en su globalidad, lo pueden pescar perfectamente en internet. Antes de pasarle la palabra ahí, a B corta, es caído en la misma trampa de Italo Calvino. Antes de pasarle la palabra a B corta, quiero confesarles que yo este cuento lo había leído antes y ahora lo volví a leer y tuve que tomar un papel en blanco y hacerme un dibujo del planteamiento que nos hace Italo Calvino. Coloqué Y a un lado, coloqué al protagonista que no tiene letra, luego coloqué el lugar donde vive Y, el lugar donde vive el protagonista, luego aparece Z interviniendo en esta conducción, en esta comunicación que hay entre Y y el protagonista. Es un cuento que se enmarca en un periodo que vamos a ver más adelante, de Ítalo Calvino, en la que el juego de probabilidades, el juego de la lógica, entra a jugar con una importancia absoluta. Aquí nos encontramos con un texto en el que tenemos que ubicarnos y concentrarnos mucho en la lectura, porque evidentemente hay un mensaje, hay un argumento, hay algo que va sucediendo, pero tiene mucha importancia la lógica de los nombres, perdón, de las iniciales de los personajes, que responde de alguna manera a que esos personajes podría ser cualquier persona, cualquier ser humano de la sociedad, podríamos ser nosotros mismos. Muy bien, ahora sí le paso la palabra a B. B corta. Gracias, Te. Sí, les cuento que a mí me pasó exactamente lo mismo. O sea, me retrotrajo a mis clases de física, a la trayectoria de un móvil. Entonces también me hice los dibujitos, ¿no? A, B, y, y no casualmente X, Y y Z son tres letras que se utilizan mucho en la interpretación de los ejes de coordenadas. No sé si se acuerdan, ¿no? El eje de las X, el eje de las Y, y el tercero es el eje de la Z. Y esto no es raro en un escritor como Ítalo Calvino, porque uno va encontrando en versos críticos o analistas de él que dicen que escribe con detalle milimétrico. Y es exactamente eso lo que pasa en este cuento, donde, bueno, suceden montones de cosas a nivel humano, eh, hay mensajes y reflexiones que conmueven profundamente, pero que él ha elegido escribirlo de esta forma. Yo le comentaba a las chicas que yo de Italo Calvino hace bastante tiempo había leído Las ciudades invisibles, que también es un conjunto de relatos que Marco Polo le cuenta a Kublai Khan, el emperador de los tártaros, y que en realidad describen diferentes ciudades, ¿no? Eh, pero el tema acá es la ciudad, y lo que quiere mostrar Calvino es un poco en lo que se están convirtiendo las ciudades, lo que están perdiendo. Y en este libro de relatos que se llama De los amores difíciles, justamente, les voy a compartir la imagen, es pequeñita, pero espero que se vea bien, porque ya desde la propia
desde la propia imagen, no sé si se ve bien, lo pude Perfecto. conseguir más grande, eh, hay un hombre y una mujer de espaldas. O sea, es el eje de los 13 cuentos, que son 13 aventuras, que forman este libro, y todos hablan de problemas de comunicación en parejas, en distintas relaciones, y es muy interesante la distancia que se provoca, porque el señor está de traje y con un papel que supongo representará su profesión, y la señora o señorita está ya más con una ropa interior de época, ¿no? Entonces, claramente, el diseñador de la tapa ha querido empezar a compartirnos el contenido de este libro, ¿no? El título es impactante porque es los amores difíciles. Sí, sí, los amores siempre son difíciles. Siempre las relaciones entre las personas son difíciles y más aún las relaciones de pareja. Entonces, a través de estos 13 cuentos nos va mostrando diferentes situaciones. Respecto al título puntual de este cuento, La aventura de un automovilista, uno diría la palabra aventura, todos la conocemos, pero igual me gustó buscar la definición de diccionario y dice acaecimiento, suceso o lance extraño, casual o contingente. Y uno pensaría la aventura de un automovilista, no sé, en un recorrido complejo, en medio de una selva o en una ruta muy transitada, y en realidad la aventura es una aventura absolutamente mental. Es todo el proceso interior, todo el monólogo que este automovilista va teniendo en su cabeza respecto a esta situación que nos ha contado Trini, de la discusión con su pareja. Y es alucinante, realmente, también hay que leerlo varias veces para entenderlo, porque si uno se queda en la superficie, trabaja mucho con el espacio y el tiempo, la descripción de esta autovía de 3 carriles, eh, las luces de los autos, las luces rojas o las luces amarillas según el auto vaya adelante o atrás. Entonces uno puede quedarse en ese sobrevuelo de lo que él va viendo, de lo que él va imaginando en cuanto al movimiento de los automóviles, pero narrado además con una precisión que impresiona, ¿no? Trini hablaba de una lógica que justamente más o menos se ha ido delineando, pero a lo que uno tiene que prestar especial atención es a lo que va transmitiendo, porque justamente yo dije, es una metáfora de los desencuentros, es decir, de parejas que a pesar de estar juntos, a pesar de hablar cotidianamente, como dice que hablaban por teléfono, ¿no? El protagonista con I, hay algo que no termina de cerrar en el proceso de comunicación. Y hay un dato interesante que dice que después de la discusión él se da cuenta que el hecho o el motivo por el que discutieron no tenía ningún valor, no tenía ninguna importancia. Y generalmente esto es lo que pasa en las relaciones de pareja, ¿no? Se discute por tonteras y se destruyen hermosas relaciones o relaciones posiblemente hermosas por ese desencuentro de una situación mínima. Y lo que impacta acá son las sucesivas reacciones que él imagina, porque en realidad, si hay algo que predomina casi al final, es el condicional, ¿no? Sí, tal cosa, entonces sí, tal otra, entonces, y son todos supuestos. Es como una argumentación que va haciendo en su cabeza que no sabemos a nivel concreto cómo termina. Y yo pensaba también en términos matemáticos
y detallista de don Italo Calvino, es un triángulo amoroso que parece no haber sido concretado porque Z es el rival que está ahí como al acecho, que si el protagonista ahí se pelean, entonces Z aprovecha y ella muy sutilmente, en un acto absolutamente femenino, cuando discuten lo amenaza con llamar a Z. O sea que pone de relieve las situaciones, los sentimientos, las emociones más banales, más cotidianas, más reiteradas en una relación, pero con un formato que impresiona por su estilo, por las reflexiones, por las idas y vueltas, y por el tema de los autos. A lo largo de todo el cuento vamos a encontrar que habla del volante, de la luz de giro, bueno, acá creo que tiene otro nombre, de los faros traseros, de los faros delanteros, del parabrisas, del limpiaparabrisas, porque además de todo, no podía faltar, llueve. Ya que la cosa es complicada, se larga a llover. Entonces empieza a ver todo como, dice una frase hermosa, dice, una luminiscencia submarina. O sea, toda esa ensoñación, toda esa reflexión, todo ese monólogo que se arma en su cabeza, se le suma la lluvia, y yo recordaba de haber ido en auto y que pasa esto con el parabrisas, que uno ve todo como desdibujado, ¿no? Como sombras, como manchas. Digo, qué genial el espacio que nos crea este escritor para imaginar una situación que se puede dar, yo creo, en todo momento, en cualquier lugar del mundo. Perdonen, no sé si me extendí un poco, pero es apasionante. Gracias, adelante, Ceci. No, gracias a ti, Trini, y a B, Viviana, que estamos hablando con las letras, porque el cuento habla solo de letras. Yo empecé a leer el primer párrafo y dije, oh, tengo que volver a leerlo porque él habla, voy a ir del punto A, yo vivo en A, él no dice el punto A, yo vivo en A y ella vive en B, pero voy a ir a ver ahí y Z que está acechando, que era este admirador, ¿no? de ella. Entonces, claro, hay que prestar atención en el cuento. Yo sentí una relación súper poco madura de él con su novia, porque eh, de la nada ella lo amenaza con llamar al admirador. Y la verdad que eso debe ser una relación muy poco madura. También tuve la sensación al final del cuento, cuando es todo la letra I, Z, punto A, punto B, que no nos teníamos que fijar más bien en los puntos donde iba una ciudad con un nombre, sino que en las emociones que él tenía, en la rareza de las emociones, porque voy para allá, me siento inseguro, a lo mejor ella está viniendo hacia mí y qué pasa si no me encuentra y si yo voy y está el admirador, entonces, claro, ese adorno que uno siempre le pone a los autores, él aquí le sacó todo adorno, ni siquiera hay nombre del protagonista, entonces la verdad es que uno se centra solamente en los sentimientos. Él relata solamente sus emociones. Z es una persona que, si bien uno piensa que es ignorado por ella, pero no tanto, porque sabe que él está ahí esperando que esta relación se acabe, ¿cierto? Y ella lo manipula perfectamente con él. En los símbolos vi la autovía, el vehículo del cuento es un auto y la autovía, las luces, la niebla y la lluvia y las luces que lo molestaban. Ahora, si él venía de vuelta, si él llegaba a la casa de ella y se venía de vuelta, a lo mejor se venía de vuelta con ella para encontrarlo a él, pero eso, fíjense que él lo encontraba de él, a ella. Y la verdad que habría sido un acto de amor, un acto de conversemos, ¿cierto? ¿No? Porque él cuando la llamó por teléfono, llamó para terminar la relación. Y ella, cuando le dijo, ok, terminemos, voy a llamar a Z, él se puso celoso, quiere decir que la relación pendía de un hilo, absolutamente nada, creo yo, o tal vez muy inmadura. Así que le doy la palabra a Trini, que nos tiene apoyo gráfico. Y Adelante. voy a partir mi intervención con esta imagen, porque quiero mostrarles a Ítalo Calvino. Él nació
curiosamente, en Cuba, por accidente, ¿sí? Porque el padre estaba realizando un trabajo profesional. Primero, el padre de joven, antes de casarse, tuvo una participación en el Ministerio de Agronomía en México. Y a tal punto llegó su aventura que vivió también la Revolución Mexicana. Poco tiempo después empieza a trasladarse a otras ciudades centroamericanas y termina en Cuba. Y allí conoce a su mujer, la madre de Ítalo, argentina, menor que él, y se casan. Y entonces Ítalo termina naciendo en Cuba. 2 años después regresan a Italia y allí comienzan su vida en normal como familia italiana. Y Italo Calvino, muy influenciado por sus padres, que eran los dos científicos muy dedicados a a la botánica. Bueno, él empezó a estudiar agronomía, pero al poco tiempo la dejó y dado que él tenía mucho interés en los libros, porque había leído mucho en forma autodidacta, bueno, él se define por el lado humanista y estudia literatura y se dedica a eso. Y pasa este hombre por 3 etapas de escritura que son muy interesantes y de las que quiero hablarles porque creo que el contexto puede explicarnos muy bien el estilo de escritura que tiene en este cuento. Miremoslo bien. Ahí está, pero voy acá. La primera etapa literaria corresponde al neorrealismo, que coincide mucho con la visión del cine que tiene sobre esa Italia devastada que vive después de la guerra. Y entonces recogen todos estos intelectuales y transmiten lo que efectivamente está viviendo la sociedad europea para reconstruirse moral, humanamente y también económicamente. Es interesante, basta pensar en El ladrón de bicicletas de Vittorio de Sica para darnos cuenta de lo que ellos quieren mostrar, mostrar al hombre, al ciudadano común, de la manera que tiene que enfrentar la vida y rearmar la vida, no solo de él, sino que de la misma sociedad. Esos 2 libros que aparecen ahí pertenecen a esa primera parte, a esa primera etapa literaria de Ítalo Calvino. Luego viene otra segunda parte que es fantástica, alegórica, donde él juega mucho con el papel que deben representar algunos nobles, y en este caso, por ejemplo, en las novelas que ven allí, héroes. Trini, Pero, sí, perdona, estás mostrando un power porque no lo estamos viendo. no, No, perdonen. ahí Qué va, bueno que me lo dices. Estupendo. ahí sí, ahí llegó. Entonces, primero voy a mostrarles a Italo Calvino, allí, nacido entonces en Cuba en 1923, y rápidamente, bueno, sus padres, como les estaba explicando. Y ahora voy entonces a las etapas por las que pasa su escritura. Y estaba explicándoles la segunda etapa, que es fantástica y alegórica. Y efectivamente es una ironía, a propósito de los libros, de las novelas que escribe, donde es la historia de personajes célebres y heroicos, pero en medio de la historia y las circunstancias que le toca vivir dentro del papel que viven, que asumen ellos en su sociedad. Y ahora me voy a la tercera etapa en la cual él escribió este libro, 1967, y es la del periodo combinatorio, etapa, como verán, postmoderna. Y allí, de esa época, es también esta antología de los amores imposibles, ¿verdad? Difíciles. Difíciles, los amores difíciles. Y esta tercera etapa coincide con una invitación que le hace un movimiento, una corriente literaria matemática que se produjo en ese entonces. Quizás muchos de ustedes la conocen, que es Oulipo.
Oulipo, que fue creada por Raymond Queneau, el personaje que aparece allí, un escritor, pero que tienen además conocimientos de la lógica, de la filosofía. Invita a Georges Perec, quien aparece a su lado, y bueno, una vez que se ha formado el grupo, invitan a muchos otros escritores y allí aparece nuestro Italo Calvino. ¿A qué responde este grupo que tenía inquietudes muy renovadoras, muy innovadoras en esa época? Oulipo significaba Au revoir de littérature potentielle. Y era un taller de literatura potencial, de experimentación literaria que se creó en los años 60 y que estaba formado por escritores y matemáticos franceses que buscaban crear obras utilizando técnicas de escritura limitada. Ese periodo entonces coincide con el de este cuento en el que los escritores en forma experimental, bueno, crean este tipo de historias donde hay una lógica matemática, donde efectivamente, tal como lo dijo Viviana, se produce un triángulo. Y en esta relación que era una recta entre Y y pongamos al protagonista con una P o al narrador, podría ser PM. Se produce entonces una relación, hay una discusión que incluso se da por teléfono en forma muy pueril, al punto que P, nuestro protagonista, incluso llega a cortar la relación por teléfono en forma pueril. ¿Qué es eso? Cosas que se dan en la vida cotidiana, no cabe duda. Y entonces ella recurre a Z para conformar el triángulo amoroso. Y también lógico dentro de la historia. ¿Qué hace Quito Calvino? Combina una forma en lógica y por otro lado un fondo filosófico sobre la realidad que viven las relaciones humanas, tanto en la relación de pareja, donde puede aparecer un tercero, o en una relación familiar, donde también pueden aparecer otros terceros. Pero me gustó mucho lo que hiciste tú, Viviana, al mostrar la tapa del libro, porque es tal cual. Porque aquí se produce una discusión fuerte entre una pareja que tenía una relación donde ojalá siempre existan por lo menos diálogo, conversación y que no haya una imposición de uno al otro. En las parejas normales se dan este tipo de discusiones y se produce muchas veces un quiebre. Y aquí el quiebre lo produce Y al presentar en la discusión a Z, porque a partir de ese momento entonces comienza la locura del P, el protagonista, y entonces realiza este viaje al interior de sí mismo, pero también a través de la autopista para primero volver a su casa y después dar la vuelta en U y regresar a la casa de Y en B. Y entonces hay un juego entre el fondo y la forma espectacular, extraordinario en este caso, porque el cuento finalmente termina como un relojito y se cierra en forma circular de una manera, pero óptima. Yo gocé con este cuento, porque a uno lo hace pensar muchísimo, pero también reflexionar otro tanto, ¿no? Muy bien, yo después me gustaría plantear otro asunto más, pero no me quiero alargar más en esta intervención y le paso entonces el micrófono a B corta. Gracias. Sí, yo reflexionaba mientras vos mostrabas las etapas que sí, yo me encontré con el Calvino de la tercera, porque el otro texto que yo leí se llama Si una noche de invierno un viajero, que en realidad hay 10 novelas dentro de una novela, porque empieza a narrar 10 veces con ese título. Entonces, indudablemente era una búsqueda, una experimentación que estaban haciendo los escritores para narrar de una manera diferente, ¿no? Y a mí lo que me gusta es la sorpresa que provoca en el lector abrir estos textos de Calvino y leerlos. Porque uno dice, ¿qué estoy leyendo? ¿De qué se trata esto? Lo desafía. Y cuando vos mencionaste lo de la lógica,
y hay un párrafo que lo narraste con mucha claridad, que yo hablé del sí condicional, y me hizo acordar, una de las materias que tuve en la universidad fue lógica, que no fue fácil, el famoso sí A, entonces B, ¿no? Que es un formato propio de la lógica, y él va diciendo que, que si se la encuentra B en la casa con dolor de la cabeza, no le provocaría ninguna satisfacción. Esa sería la primera posibilidad en el marco lógico. Si de repente llegara Z, produciría una escena detestable. Si él supiera que Z no ha ido o que I no ha cumplido la amenaza, se sentiría un imbécil, ¿no? Estoy reiterando un poco lo que dijo Trini, pero pensándolo más en términos de las relaciones de las formas lógicas. Y si I fue a pedirle disculpas, entonces no tiene sentido porque es una mujer débil que se somete. Y ese es un poco, yo creo, el núcleo del cuento, más allá de otro aspecto que ahora voy a mencionar, porque yo pensaba, este hombre, manejar no es fácil y menos bajo la lluvia de noche, ¿no? En ese pizarrón negro que él describe en un comienzo. Y además este hombre va con su cabeza acribillada de ideas, de reflexiones, de pensamientos. Y hay una cosa que sintiendo, porque la personificación de los autos llega al extremo, que los vive como enemigos y siente celos por ellos. Fíjense a qué extremo todo el aspecto automovilístico o de transcurrir por la autovía tiene un peso tan impresionante aquí, ¿no? Y un tema que a mí me impresionó es el trabajo con los opuestos, porque, por ejemplo, y acá aparece la relación, ¿no? Que manejar se hace automáticamente. Entonces él dispone de tiempo para reflexionar. Y esto de las luces, los colores y de los móviles está produciéndose en el exterior. Lo que se produce en el interior son sus pensamientos, su análisis de lo que pasó con I, quién es Z y por qué está siempre en el medio. Y hay también una relación de motivo o consecuencia. Cuando decíamos, parece que la consecuencia este distanciamiento que genera la posibilidad de ir y venir por la autovía, tuvo un motivo casi banal. Yo creo que ya ni lo recuerda, ¿no? Eh, y va perdiendo el sentido del tiempo y el espacio tan importante para un automovilista. Y hacia el final hay una serie de sentimientos que manifiesta, que él dice, eh, que él siente como un vacío, ¿no? Como y prefiere la incertidumbre a tener una claridad, a saber si I lo va a rechazar o I lo va a aceptar o si se van a reconciliar. Yo creo que porque en el campo de la incertidumbre todo es posible. En cambio, si se encuentran y vuelven a discutir o no se encuentran porque ella está con Z, todo se define, todo se cierra. Y todo este monólogo, todas estas reflexiones que él ha hecho, se le caen como un castillo de naipes, ¿no? Y hay un tema que le presté especial atención porque me hizo acordar una frase de McLuhan cuando dice el medio es el mensaje, ¿no? Y acá lo que pretende, perdón que mi perro está peleándose con el vecino, lo que él pretende es que cada uno de ellos se convierta en mensaje. Yo pensaba, o sea, que I se convierta en mensaje, que Z se convierta en mensaje y que él mismo se convierta en mensaje. Yo pensaba, claro, el mensaje es el núcleo duro de cualquier proceso de comunicación. Si el mensaje no llega, llega distorsionado o llega en un sentido exactamente contrario al con que fue emitido, todo también se derrumba. Entonces, creo que de alguna manera nos está diciendo a los lectores, presten atención
al mensaje, no solo al del cuento, sino al que cotidianamente nosotros emitimos hacia los demás, ¿no? Porque ahí está la clave de una vida de calidad, de una vida de entendimiento. Fíjense que desde allá, desde el año 67, cuando escribió el cuento, Italo Calvino nos está diciendo, ojo, ojo con lo que dicen, ojo con cómo lo dicen, ojo con cómo reaccionan después que lo dicen. O sea, yo me sentí impactada. Bueno, ustedes saben que yo soy una escritora, como siempre digo, una escritora en ciernes, y yo digo, qué importante lo que uno dice, cómo le llega al lector, cómo el lector lo interpreta y cuántas diversas interpretaciones puede haber en cada mensaje que emitimos. Y el final, bueno, yo creo que es de antología, porque también es una indicación que nos da, que nos dice no podemos distinguirnos de las muchas señales que pasan por esta carretera, cada una con un significado propio que permanece oculto e indescifrable, porque fuera de aquí no hay nadie capaz de recibirnos y entendernos. Y ahí aparece la luz roja de la soledad, a la que nos conducen los problemas de comunicación y lo vinculo a la relación a la reacción de I. Ah, bueno, si no estoy con PN, como lo nombró Trini, que venga Z, pero no quiero quedarme sola. Entonces, la cantidad de cosas que a veces aceptamos por no estar solos y por no querernos y estar con nosotros mismos. Y no hablo más porque el cuento está muy, muy jugoso. Bueno, gracias, espero lo lean y nos comenten cómo les fue. Gracias, Adelante, Ceci. gracias, chicas. Tremenda investigación de Vivi y análisis, pero genial de la Trini, porque logré hacer clic. O sea, mi mente hizo clic porque lo leí 3 veces y dije, aquí hay algo más. Aparte de los mensajes, hay algo más, pero no logré llegar ahí. Claro, sencillamente yo pude ver que hay una relación de un confort tremendo de los dos, pero ella le da un vuelco, logra despertarlo a él, logra decirle no, y él despierta sus emociones, sus mensajes, eh, y él es como competitivo, quería llegar antes que el otro. Y el otro a lo mejor ni siquiera sabía, pero él en la carretera viajando de noche, con lluvia, con niebla, solamente iba pensando en que tenía que llegar antes que él. La verdad que tal vez o tal vez no era tan importante como dice la Bibi, es las emociones, cómo decimos las cosas, cómo exponemos, cómo queremos terminar una relación, avanzar, mejorar. Los lectores, a mí me pasó algo muy divertido. Yo le terminé poniendo nombre a I y a Z y al protagonista, porque me era más fácil, pero con las mismas letras que él usó. Me era cómodo y terminé haciendo eso. La verdad que me encantó. Yo no quería que llegara este día para poder entender lo que Trinidad y Viviana nos podían retribuir, así que ahora van a leer el cuento, pídanmelo, yo se los mando vía WhatsApp, vía correo, y con este análisis que hemos brindado en el equipo, van a poder entender mucho mejor lo que este autor maravilloso nos hizo llegar. Así que 1 millón de gracias a las dos por el trabajo sensacional. Como hace pensar la cabeza todo este trabajo que estamos haciendo con los grupos que nos siguen. Así que, y para recalcar también esta semana, recuerden que Trini está haciendo cursos en la Católica, en Providencia, en Las Condes, y no sé si ya empezó en Finisterra, Trini, todavía no, ya, En mayo. en mayo, pero estén atentos, así que hay hartos cursos que se están dando, así que pregúntenos, aprendan, investiguen, interésense, que es muy interesante aprender. Así que hasta la próxima semana. No sé si Trini tenía algo más, parece o no. Sí, simplemente un alcance, ¿no? Em, ya lo han dicho todo, pero me encantan los comentarios que han hecho. Pero vuelvo a la idea del viaje que le toca hacer al protagonista, porque ese viaje tiene mucho significado, porque hay todo un proceso, una experimentación, primero de emociones y también de sentimientos. Pensemos, por ejemplo, parte
su viaje de vuelta a casa con mucha rabia. Luego se producen los celos, pasión, se convierte en un automovilista temerario, tal como lo dijiste tú, Ceci. Después comienzan las elucubraciones, se produce una paranoia de parte del protagonista y eso da pie al comienzo de reflexiones, luego empatía, aceptación y cómo él asume finalmente la realidad con ella y llega a un punto final que es de serenidad. Y entonces es un viaje interior, es un monólogo interior que le toca hacer a este personaje, un flujo de conciencia que nosotros mismos hacemos cuando hemos tenido una pelea o una discusión fuerte. Sí, Uno no se queda tan tranquilo y pasa la página, uno se queda elucubrando todo lo que se ha dicho, lo que yo no he dicho, lo que sí. Esto es parte de la vida cotidiana y es eso lo que quiere reflejar este hombre, ¿no? Con este cuento que resulta ser toda una experimentación para el lector interesantísima. sí. Gracias, chicas. Yo les mando un abrazo enorme y bueno, nos vemos la otra semana. Y un abrazo, hasta la próxima semana y disfruten el cuento. Chao, chao.